Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias a Dios. Qué Seguimos bueno. adelante. Ajá, y hoy es miércoles, ya estamos a mitad de semana. Y hacemos camino. El tiempo avanza. Avanza. Y Raudo y veloz. y esta semana se nos ha ido bien rapidito dentro de todo. Es curioso, ¿verdad? Una vez que uno empieza el ritmo de trabajo, avanza. Hay que tener cuidado para no perder el balance, el equilibrio. Correcto, así mismito es, ¿verdad? Y hacemos camino y saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora, ¿verdad? De las 3 de la tarde, luego de la coronilla de la Divina Misericordia. Pues este es su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. También a todos los que nos sintonizan por las redes sociales y se unen a nosotros. Así que un saludo a todos y a todas. Así que seguimos caminando, estamos compartiendo con ustedes que iniciamos el año pasado con esta lectura de la carta apostólica del Papa Francisco sobre Con Corazón de Padre, ¿verdad? En este año dedicado a San José. Y ayer, el día lunes iniciábamos nuevamente, hacíamos resumen, hacíamos una síntesis para entonces adentrarnos profundamente en estos siete temitas, ¿verdad? O 7 descripciones de San José como padre, ¿verdad? Y veíamos que era padre amado, veíamos padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, y hoy que entonces estaremos hablando de padre de la valentía creativa. Un tema hermoso que viene muy bien con este tema también anual de nuestra diócesis, esta etapa de la unidad, la valentía que necesitamos para lanzarnos sin miedo al anuncio de Jesucristo. Vamos a pedir la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia, renuévala. Impúlsala, transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer concluíamos este tema de Padre de la Acogida, ¿verdad? Reflexionando en diversos aspectos, diversos puntos, donde se nos descubría a San José como el hombre que acoge, recibe, inicia un proceso, hay lucha, hay duda, hay rebelión, hay razonamiento, pero sobre todo hay apertura, y por esa apertura acoge. Y en esa acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Y es interesante porque la vida espiritual de San José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Es decir, es una experiencia vital. Y estos temitas que el Papa nos propone, que parecen bien breves y bien cortos, al contrario, son bien densos y bien profundos. Y mientras más los leemos, más podemos nutrirnos con las claves que Él nos da de seguir adelante y seguir los pasos de San José. Por eso decía el Santo Padre, la acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Por eso, antiguo, el título de la carta lleva en latino Patris Corde, con corazón de padre. En español es más larguito, ¿no? Con corazón de padre. José es un hombre que tiene corazón, pero es un corazón de padre. Y ahora nos dice por qué es padre. Vamos al quinto tema. Padre de la valentía, pero no cualquier valentía, sino una valentía creativa. Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica importante, la valentía creativa. Así pues, en esta etapa de curación interior, el Papa nos dice que hay 2 puntos. Primero, acoger. ¿Acoger qué? Lo veíamos ayer.
la propia historia, reconciliarnos con Él. Pero ahora hay que hacer otro espacio. Y ese espacio, como bien insiste el Papa, dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, es decir, eso que nos viene, como cuando uno va a la playa, el marullo que viene y te tumba, uno no espera ese marullo, pero te llegó y te goza, te lo disfrutas. Sí. Entonces hay que aprender a disfrutar los momentos, y para eso necesitamos la valentía creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. Interesante. ¿Cuándo podemos ser creativos, valientes o valientes creativos? Cuando hay dificultades. No es en la pasividad, no es en el cruzarnos de brazos, no es en el quedarnos estancados, sino en los retos, en las dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. Así que tenemos dos formas de ver los problemas. O me cruzo de brazos y me quedo ahí estacado, o por el contrario, me las ingenio para buscar solución alternativa para seguir hacia adelante. Es como leíamos el día lunes, cuando en estos sueños, mira, toma a su madre y al niño, levántate, vete a Egipto, yo te voy a decir, ¿verdad? Vete a otro lugar, porque están buscando al niño para matarlo. Y dice que cuando ya el ángel nuevamente vuelve a anunciarle, puedes regresar, él dice, tuvo miedo, pero tuvo como que un discernimiento y dice, no, mejor me voy a otro lugar. Fíjate, ahora que estaba diciendo usted esa frase, estaba como imaginándome la escena, ¿no? Se lo dice de noche, a prisa y corriendo. Entonces solo pudieron llevarse lo esencial. Porque no podían ponerse a recoger las cosas, no podían hacer una mudanza. Entonces San José tuvo que irse inmediatamente. Cuando regresan de Egipto, ya es distinto. Ahí son ya viene a establecerse. Por lo tanto, traería más cositas. Digo esto porque a veces nos pasa, ¿no? Que en un momento determinado tenemos que salir huyendo, corriendo. De manera inmediata. Pero hay otro momento en que venimos con más calma. Traemos. Pero lo que traemos ya lo seleccionamos. Porque imagínense, de Egipto a Nazaret no son 2 pasos. Entonces, ¿cuántos burritos traería? No había un camión de esto de la Silan que movía las cosas, ¿no? Entonces es interesante para ver lo que implica a una persona pobre tenerse que desplazar rápidamente, y lo que implica a una persona pobre volver a su ciudad. Y si se fueron pobres, regresaron pobres, no regresaron con gran cosa, porque no se fueron a vivir a una ciudad importante, sino a Nazaret. Y a vivir del trabajo. Esto también nos implica y nos manifiesta una cualidad muy propia de José. Vivía del trabajo, vivía del hoy, vivía de lo que sabía hacer. Chiripero, un manita, podríamos decir, un handyman, qué sé yo. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Soy de los que llevo muchas cosas o voy con lo indispensable, lo necesario? A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Dice que las perlas, ¿verdad?, se pulen, y se pulen precisamente en alta presión, en los momentos difíciles, y así somos las personas. Sacamos lo mejor de nosotros mismos, que quizás no nos dábamos cuenta ni siquiera que lo teníamos, pero ahí viene, ahí es ayuda. Muchas veces, leyendo los evangelios de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de los eventos y personas. Esto es muy importante que lo tomemos en consideración. Dios actúa a través de eventos y personas, de acontecimientos de la historia. Esta es una de las grandes enseñanzas que el pueblo de Israel nos da a nosotros, y que el Concilio Vaticano II recoge en sus escritos. Dios actúa en la historia, en la tuya y en la mía, en lo positivo y en lo negativo, en el día y en la noche, cuando las cosas están bien y cuando hay dificultades.
en los eventos, a veces gozosos o tristes, hay una palabra. Yo tengo que aprender a descubrir cuál es esa palabra. Y sobre todo actuar con personas. Y entonces ahí es que descubrimos que las personas se convierten para nosotros en ángeles, en mensajeros. Los ángeles no son simplemente estas imágenes que nos hemos fabricado, ¿verdad? Un poquito en la iconografía, con alas fuertes o rostro de mujer. No, esa es una forma de decir la belleza, la fortaleza, la bondad. Todo esto lo tenemos que descubrir en las personas, pero a través de los eventos, de los acontecimientos. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Fíjate entonces cómo el Papa va a enumerar la acción o el trabajo o el papel que le toca la a valentía José. Creativa, ¿verdad? Era un hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Se ocupó, Dios se ocupó y se valió de una persona, de un hombre. Lo mismo sucede con nosotros. Dios te necesita, te ocupa a ti para una misión. Y por eso es interesante que seamos fieles a Dios. Lo que Dios quiere en su proyecto se va a realizar. Ahora, yo puedo colaborar o puedo rechazar. Dios me pide a mí una tarea. Yo puedo decir sí o puedo decir no. La tarea se ha de cumplir siempre. Ahora, la pregunta es, ¿quiero colaborar o no quiero colaborar? Si yo digo sí, se va a realizar. Y si digo no, también se va a realizar. ¿Dónde está? ¿Quién es el que pierde? Yo. Que pudiendo haber ayudado, no ayudé. Que pudiendo haber colaborado, no colaboré. Entonces, ¿quién se lo perdió? Yo. Y esta vez como que no nos damos cuenta. Porque lo que tú tienes que hacer y no haces, Dios buscará la forma de hacerlo de otra manera, pero tú habrás perdido una oportunidad, o yo habré perdido una oportunidad maravillosa para colaborar en la obra de Dios. Es la experiencia, Padre, que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad?, de pandemia, y cómo se nos ha movido el piso, cómo se ha cambiado la vida. Y entonces he estado yo dispuesto con valentía, ¿verdad?, aquí creativa, así como José, de caminar, de dar pasitos, o me he detenido y el miedo me ha paralizado. Entonces es importante, yo creo que la experiencia que estamos viviendo nos lleva a ver un poco más allá. Es una pedagogía nueva, que siempre ha estado, pero ahora se redescubre, porque como que nos hemos olvidado. Entonces, Dios te necesita, Dios me necesita. Eligió a José para una misión, para una tarea concreta. Te elige a ti, me elige a mí. La respuesta depende de nosotros. El realizarla se ha de cumplir porque el proyecto de Dios no falla. No falla. Pero yo me habré quedado a mitad de camino. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. Esto es importante porque te da una dimensión o una definición nueva de la palabra milagro. Nosotros pensamos que el milagro es una cosa rara que aparece y no nos damos cuenta que el milagro es la acción que Dios da a través de la historia, a través de ¿qué? De los eventos y de las personas. Es un milagro que esta persona pasara por aquí en este momento y me tendiera la mano. A veces cuando uno está más desesperado, está más perdido, resulta que llega una persona, oye, pero no nos damos cuenta que esa es la respuesta que Dios da. Dios, es que yo te estaba pidiendo, si te lo mandé, pero no escuchaste, no viste, no te diste la oportunidad de ver mi ayuda en ese o en esa, en esta realidad, en esta situación. Y después, y como dice el Papa, ¿verdad? Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. De que mataran al niño y de que mataran a la madre. A la madre en un primer momento, antes de, pero también con el niño cuando están huyendo. Entonces, José es la persona seleccionada por Dios para hacer el milagro de la vida. Interesante. Defender esa vida, proteger esa vida, cuidar esa vida. No sin razón el título, custodio. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre. Fíjate, Dios confió en la valentía
creadora. Sí, en esa valentía que no se paraliza. Pues yo tengo que llevarme a esta mujer y a este muchacho al exilio. Tengo que trabajar allí por ellos y lo tengo que sostener. Y para eso yo tengo unas cualidades, pero me tengo que mover y preparamos el burro y sacamos lo indispensable y vámonos rápido. Hay que irse. Y como usted decía, él preparó la casa, el hogar donde iban a nacer el niño. Allí vio un lugar, puso el pesebre, puso esto, puso lo otro. Y fue una valentía creativa. ¿Qué voy a hacer? No tengo un hogar, no tengo un techo, pero esto es lo que hay. Hay una cueva, vamos a meternos en la cueva, vamos a arreglar la cueva. O sea, esa es la audacia, esa es la valentía, esa es la energía en cuanto don de fortaleza, en cuanto valor para actuarlo y sobre todo no quedarme en el anhelo. Ay, yo quisiera arreglar esto, yo quisiera, pero ponte a hacerlo, es lo que tienes que hacer. Mete mano. ¿Verdad? El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Lo más acogedor posible, según lo que yo puedo hacer. Y yo creo que aquí hay una enseñanza grandísima. Es que como yo lo que tengo es esta cosita, pues no, pero si eso es lo que Dios quiere que le ofrezca, dale eso. Y lo demás vendrá por ahí. ¿Qué le pudieron haber traído a aquellos pastores? Tú te puedes imaginar, si eran más pobres que ellos. Pero a lo mejor uno trajo, qué sé yo, un poco de queso, de cabra o de oveja, un poco de leche. Algo trajeron, poco o mucho, no sabemos. Lo único que sabemos es que se lo dieron de corazón. Los regalos grandes llegaron después, cuando ya estaba establecido en la casa. Porque hay dos nacimientos, dos manifestaciones, la de la cueva con los pastores y la de los magos en la casa de Belén. Y ahí hay otro regalo, pero ya estaban establecidos. Por eso jugar con los elementos es importante. De la cueva hizo un hogar, de la casa hizo un hogar, y en medio hizo de esa cueva y de esa casa un templo. El Señor, la divinidad, estaba presente. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. En medio de la noche, en medio de la oscuridad, que puede ser simbólica en el sentido de que era oscuro, pero también que no entendía. ¿Y qué me vas a pedir? Y ahora otra vez, pero ¿y cómo que esto no va a acabar? Esto no va a acabar. Primero una cueva, ahora hay que irse para Egipto. Esto no. Y cuando estás en Egipto, que parece que la cosa como que ya estaba, ¿verdad?, funcionando, no, vuélvete para atrás. Pero allá otra vez. Por eso yo me imagino que el temor de volver, ¿con qué me voy a encontrar? Pudo haberse quedado en Egipto tranquilamente y haber hecho vida de egipcio, por decirlo, ¿no? No. Tienes que volver a tus raíces, tienes que volver a la fuente, tienes que volver a llevar al niño para que realice su misión. Y la misión no es en Egipto, la misión es en Nazaret, Judea, en el pueblo de Israel. Es allá, no es acá, entre los poderosos, es allá entre los pobres, los necesitados, los abandonados, los sin nadie, los don nadie, mejor dicho. De una lectura superficial de estos relatos, se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos. Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Una frase que encierra brevemente todo lo que acabamos de decir. Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Si lo vemos superficialmente, da la impresión de que el mundo está a merced de los fuertes, es decir, que los poderosos ganan siempre, que la gente que tiene dinero, que la gente que tiene poder son los que van adelante. Dios los deja avanzar, pero al final se hunden en el barro, se hunden en su maldad, se hunden en su pecado y en su malicia, porque Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan, que no es un plan cualquiera, es un plan de
salvación. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes esta carta tan hermosa del Papa Francisco con corazón de padre en este año dedicado a San José, y estamos compartiendo, ¿verdad?, Padre en la valentía, de la valentía creativa. Y decíamos al final del segmento, ¿verdad?, que en medio de todo, Dios se vale, ¿verdad?, actúa a través de los eventos y de las personas, y que José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Y ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto, ¿verdad? Pero que en medio de todo esto, de una lectura superficial de estos relatos, se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos. Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Siempre encuentra un camino, siempre. Y esto hay que reafirmarlo y convencernos siempre, no hay que tener miedo. Por eso continúa diciéndonos el Papa. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante. Fíjate, Dios logra salvar siempre lo que es importante. Lo que es importante Dios lo va a salvar, lo demás se lo va a llevar. Así, ¿por qué dejó este en una tormenta? ¿Por qué se cayó este? Porque eso era importante que se quedara ahí. ¿Por qué? Veremos más adelante. Con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre
la confianza en la providencia. Son frasecitas, volvemos a lo mismo, ¿no? Cortas pero muy densas. Sabía transformar, San José, un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Dios va a proveer. Lo de Abraham, le decía al niño, ¿no? Camino del monte, Dios proveerá, no te preocupes que Dios. Y esto nos ayuda a entender lo que es la confianza. Por eso nosotros tenemos en la iglesia modelos, hombres y mujeres que confían plenamente en Dios. De tal manera que cuando hay una situación difícil, dice, no te apures, Dios provee. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y llegamos, perdón, hasta nos podemos llegar. Y de ahí en adelante, Dios proveerá. Eso implica confianza plena, total, apertura del corazón, audacia, valentía, creatividad. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar. La fuerza está en el interior, porque buscas fuera lo que está dentro de ti. Decía el Principito en el libro de San Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, solo lo ve el corazón. Así que confía en ti, confía en mí, en lo que tú puedes, en lo que yo puedo hacer, planear, inventar y encontrar. Y ahí es que surge la creatividad. De un pesebre hace una cuna. Poner un ejemplo, ¿no? De una cueva hace una casa, hace un hogar. Dicen los dominicanos una palabra muy interesante, la acotejó, sí, la preparó, la dispuso, de tal manera que daba gusto estar allí. Es la misma valentía creativa que mostraron los amigos del paralítico, que para presentarlo a Jesús lo bajaron del techo. La dificultad no detuvo la audacia y la obstinación de esos amigos. Ellos estaban convencidos de que Jesús podía curar al enfermo, y como no pudieron introducirlo por causa de la multitud, subieron a lo alto de la casa y lo hicieron bajar en la camilla a través de las tejas. Es decir, si no lo podemos meter por ahí, lo vamos a bajar por allá. Y lo colocaron en medio de la gente frente a Jesús. No lo dejan entrar la gente, pues se lo vamos a poner en el medio. Frente a sus narices ahí. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados quedan perdonados. Qué interesante. Este señor no había dicho ni palabra, ni pidió, llévenme, ni tráiganme, ni pido perdón, ni no pido perdón. La fe de una comunidad, de unos amigos, logró el milagro. Este es el poder de la iglesia que a veces no nos damos cuenta. Sí. La iglesia tiene el poder de introducir, la iglesia tiene el poder de bajar, la iglesia tiene el poder de presentarle en las narices, para que la expresión, a Jesús el problema. Y a Jesús, cuando tiene gente así con esa valentía creativa, no le queda más remedio que actuar. ¿Por qué? Porque él vio que Dios actuaba en esa valentía, valentía creativa de su Padre, que nunca falló. Por lo tanto, el milagro se obra cuando hay gente dispuesta a creer en los milagros. Correcto. Si tú lo crees, lo verás. Si no lo crees, no lo verás. Por eso, ¿tú crees esto? Sí, lo creo, pero aumenta mi fe. La segunda parte de la plegaria, ¿verdad? Es lo que pedimos, audacia creativa. ¿Tú crees? Le decía Jesús en el diálogo con Marta, ¿verdad? ¿Tú lo crees? Sí, yo sé que tú eres la resurrección y la vida, pues. Pero lo vas a ver. Bueno, lo vas a ver. Pero basta que creas. Da el salto, brinca, créetelo, acéptalo. Por eso era que decía el Papa ahorita, él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. Y ahora lo vemos aquí, ¿verdad? En este donde dice, Jesús reconoció la fe creativa con la que esos hombres trataron de traerle a su amigo enfermo. Fe creativa. La fe es creativa. Y crear es sacar de la nada
Es decir, de lo que parecía que era nada, Ujú. que no había posibilidad, que no había nada de nada, de ahí, por la palabra dicha y sobre todo por la actitud de aquel que se abre a esa palabra, Ujú. se obra el signo, se obra el milagro, Dios actúa. El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, José y el niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que es cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo. No hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del Evangelio a este respecto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes, que incluso hoy arriesgan sus vidas forzados por las adversidades y el hambre. Fíjate, si nosotros miramos a esta cantidad de personas que se montan en una yola para salir de un país, con todo lo que supone de riesgo de vida, que llevan a veces nada de nada, quizás unos cuantos monedas o pesos o dólares o el equivalente en su país, y se lanzan. Aventurar, si lo lograrán o no, pero se lanzan igualmente. Y a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que esa mujer con esos niños pequeños, ese señor, pero qué cabeza tiene? Ujú. Se arriesga, se lanza. Y si sale mal, y si no sale mal, el que no se arriesga no fracasa, pero nunca hará algo que valga la pena. Y ahí es donde está el reto y la aventura. San José nos ayude a eso, a ser hombres y mujeres con una creatividad de aventura, Ujú. con una creatividad que sea ciertamente audaz, que abra Valiente. caminos, Ujú. que se arriesgue, que se lance. A este respecto, creo que San José sea realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria. Patrono, alguien que proteja, alguien que ayude, alguien que sostenga, especialmente a tantos hombres y mujeres que están en tierras donde hay odio, donde hay guerra, Ujú. donde hay persecución, donde hay miseria. Al final de cada relato en el que José es protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al niño y a su madre e hizo lo que Dios le había mandado. De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. Interesante cómo el Evangelio insiste en las acciones de José. Se levantó, tomó, hizo, Ujú. se levantó, resucita, dice, se pone en pie, se pone en camino, toma al niño. Pudo haberlo dejado y irse corriendo, Ujú. abandonarlo. No, no, no. Él asume su responsabilidad, me toca a mí. Yo soy el custodio, yo soy el protector, yo soy el defensor. Y además, hace lo que Dios le ha mandado. Convencido de que esto es lo que es, de esto es lo que va. En el plan de salvación no se puede separar al hijo de la madre, de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con su hijo hasta la cruz. No se puede separar. Y esto lo vemos quizás más claro en la cruz. Pero es que desde el principio, hijo y madre, Ujú. madre e hijo no se pueden separar. No. Y hay alguien que lo está protegiendo. Y ese alguien que los protege es San José. ¿Imagen de quién? Del Padre Eterno que protege y cuida a María y a José. Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. Así que al igual que San José, el Papa ahora compara nuestra tarea misionera de servicio en la iglesia. Ujú. Cuidas a Jesús y a María, María. con todas tus fuerzas. Ujú. ¿Qué hago yo? ¿Cómo protejo a Jesús? En el sentido de comunicarlo, de llevarlo.
lo vi como la Virgen María. Verdaderamente, yo soy una persona responsable, soy una persona que protejo este gran tesoro. De verdad Jesús para mí es un tesoro y la Virgen para mí es un tesoro, pero entendiéndolo no como algo que es cualquier cosa, sino como un tesoro, como algo de gran valor, como algo que no puedo dejar que se maltrate o se pisotee o se vilipendie, ¿no? Y esto no quiere decir que hagamos guerra santa con esto, no. ¿Qué me quiere decir el Señor cuando me dice a mí, protege, cuida, custodia? El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. 4 palabras, 4 expresiones de una misma misión. Y en José se cumplen. Y en nosotros debe cumplirse cuando defendemos, protegemos, cuidamos y criamos a aquellos que están alrededor nuestro en clave de fe. ¿Cómo defiendo yo mi fe? ¿Cómo protejo yo la fe? ¿Cómo cuido la fe? ¿Cómo enseño a otros a vivir esa fe? Pues tengo el modelo, San José. Dios confía en este hombre del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. Velará. ¿Qué busca una mujer en un hombre? Que vele por ella, que la cuide. ¿Qué buscaba María en José? Que cuidara y velara a ella y al niño. Es una tarea, es una responsabilidad, es una misión. Y el hombre responsable, el hombre que asume su tarea delante de Dios, cuando funda una familia, esto es lo que tiene que hacer. En este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. Por eso en la Iglesia San José ocupa un lugar especial. Por eso ustedes ven que en casi todas las parroquias siempre hay una imagen de San José. Recordándonos esto que acaba de decir, ¿no? Que es custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo. Si San José protegió a Cristo, me protege a mí, que soy su extensión, porque soy parte de la Iglesia. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y nosotros también, amando a la Iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Es recíproco, ¿no? Lo que he aprendido, lo acepto, lo asumo, pero sobre todo lo vivo, lo proyecto, lo transmito, lo enseño. Se constituye no solo para mí en un punto de apoyo, sino en una enseñanza a través de mis acciones para los demás. Este niño es el que dirá: les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Así, cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo, son el niño que José sigue custodiando. Y ahí se ilumina el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Ese texto hermoso del examen del amor. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve preso, y me visitaste. Estuve enfermo, y fuiste a ver. Desnudo. Y me ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños. José entonces es el que cuida, el que asiste, pero cuida y asiste a través de mis acciones. Y en mis acciones yo también cuido y asisto al niño Dios, hecho hombre, hecho persona, hecho signo presencial de salvación en aquellos pobres y necesitados. Por eso se invoca a San José como protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por lo mismo que la Iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia.
se identifica personalmente con ellos. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad. Amar al niño y a su madre, amar los sacramentos y la caridad, amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. Si se dan cuenta, este párrafo hace un poco de referencia a la introducción de la carta que el Papa nos dirige cuando explica por qué declara este año de San José. Y decía, entre otras cosas, y repetimos, mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios, para destacar su papel central en la historia de la salvación, es lo que estamos viendo. Correcto. Por eso Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica, y hemos visto por qué, porque es patrón de la Iglesia. Pío XII, patrono de los trabajadores, lo que veremos a continuación, y San Juan Pablo II, custodio del Redentor. Así que hemos visto ya dos claves, la de patrono de la Iglesia Universal y la de custodio del Redentor. En el próximo numerito, que será para mañana, veremos la clave del trabajador, ¿verdad? La protección del trabajo. Pero volviendo a lo que reflexionamos esta tarde, en la clave de esa... Del padre de la valentía creativa. ¿Cómo se las ingenió? Desde una experiencia concreta, real, vital. No es algo que se saca de la manga, sino es algo que se vive, es algo que se experimenta, es algo que nosotros necesitamos reflexionar para integrarlo cada vez más. Por eso el Santo Padre dirá, ¿verdad? Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica importante, la valentía creativa. Interesante, haciendo síntesis. ¿Cuál sería la síntesis? Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Siempre logra salvar lo que es importante, con una condición, que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, porque anteponía siempre la confianza en la providencia. Y hasta aquí nos trajo el carrito de hoy. Se nos acabó la gasolina. Ay, Virgen. Vamos a pedirle a San José que nos ayude, que nos asista, que siga guiándonos por este camino, por esta ruta, por esta, podríamos decir, aventura en la que cada uno de nosotros y de nosotras tiene su parte, tiene su responsabilidad. Salve, custodio del Redentor. Y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. En este su programa, Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Buenas tardes.